Bueno, vamos a observar ahora un problema de un caso especial y en este caso especial tenemos entonces, si ustedes observan bien el ejercicio, van a ver de que en este caso la fuerza aplicada no es paralela a la superficie sobre la cual se está deslizando ese cuerpo. Miremos que la fuerza aplicada ya no está sobre el eje de las X, sino que es una fuerza que se aplica en este punto. ¿Sí? Es como si nosotros fuéramos a mover la caja y en vez de amarrar de aquí para alarla, amarramos de la esquina y la alamos como para hacer menor fuerza, ¿sí? Entonces, generalmente, si ustedes recuerdan, cuando yo les había hablado en el otro video, cuando teníamos un carrito, pues los que tuvieron infancia, ¿sí? Su carrito, amarraban de aquí la piolita y no se alaba así, sino que uno alaba el carrito así. ¿Sí? Aquí estaba la mano de la persona o del niño. Entonces observen que esta fuerza se aplicada, esta sería la fuerza aplicada que hace que el carro se mueva, no se haría horizontal, sino que se haría con un ángulo de ¿qué? De inclinación, un ángulo de inclinación teta, ¿sí? Que genera esa inclinación de la fuerza. Entonces no está sobre el eje, sino que está por fuera del eje. Miremos qué es lo que sucede aquí. Miremos que aquí la fuerza aplicada ya no está sobre el eje, sino que está con un ángulo con respecto a la posición normal, o sea, al eje de las X, ¿sí? Y ese ángulo lo vamos a llamar teta, ¿sí? Es un ángulo de elevación teta que, digamos, involucra la inclinación de la fuerza aplicada. Recuerden que las fuerzas son vectores, ¿sí? Ahora observen una cosa, como esa fuerza aplicada se sale de los ejes, está por fuera de los ejes, lo que nosotros tenemos que hacer para poder hacer la sumatoria de fuerzas, que es un paso, si es el tercer paso que debemos hacer en este ejercicio, recuerden que el primer paso es el plano cartesiano, el segundo paso es dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el tercer paso es hacer una sumatoria de esas fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Si yo fuese a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Observen lo que sucede. Miren que cuando yo recorra el eje X voy a encontrar la fuerza de rozamiento, pero no voy a encontrar la fuerza aplicada sobre el eje X. No está. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada quedó por fuera del eje X. Está por fuera. Entonces, para yo poder amarrar esta fuerza aplicada al eje, ¿sí? Entonces debo recurrir a un concepto que yo les expliqué a ustedes en vectores y es el concepto de las componentes rectangulares de un vector. En este caso, la fuerza aplicada es un vector que está por fuera de los ejes. Lo que yo necesito hacer es amarrarla a los ejes, amarrar ese vector fuerza aplicada a los ejes por medio de sus componentes rectangulares. Eso es un tema que ya les expliqué, por eso vimos vectores primero. Entonces, yo necesito amarrar esta fuerza aplicada, ¿sí? La amarro tirando como una especie de cuerda, ¿sí? Hasta el eje de las X. Entonces se me convierte aquí en una componente rectangular que es con respecto a la fuerza aplicada. Entonces miremos que esa componente sería este valor, lo que mide de aquí hasta acá, ¿sí? ¿De quién es este componente rectangular? De la fuerza aplicada. O sea que esta componente la vamos a llamar FAX. Es la componente de la fuerza aplicada con respecto al eje X. Y lo mismo debo hacer con el eje Y. Entonces genero un desplazamiento acá, en este vector, y aquí me voy a dar cuenta que me sale una componente rectangular ¿de quién? De la fuerza aplicada. Miren que se forma un rectángulo, pero llaman componentes rectangulares. O sea que aquí tengo una componente rectangular de la fuerza aplicada, pero en el eje ¿qué? Y. Entonces no sé si ustedes recuerdan, pues para hacer un pequeño recorderis, cuando teníamos un vector A por fuera de los ejes, lo que yo hacía era que hacía esto, aquí encontraba entonces a x y aquí encontraba lo que medía a y, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recordarán eso, si no lo recuerdan, deben ver otra de los videos para que lo recuerden. Y este AX y este AY es la componente rectangular de este vector. Pues en este caso, el vector es fuerza aplicada, que está por fuera de los ejes,
la amarro por las componentes rectangulares, entonces fuerza aplicada en Y y fuerza aplicada en X, que son las componentes rectangulares. Recordemos que estas componentes rectangulares tienen unos valores, ¿sí? Trigonométricos. Entonces recuerden que este es un ángulo teta, ¿sí? Entonces decíamos que AX no es otra cosa más, si esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? AX es encontrar este valor de X, y les decía a ustedes por trigonometría que si tengo un triángulo rectángulo, este valor de X no es otra cosa más que el coseno de este ángulo, ¿sí o no? Entonces esto sería lo que mide A, el valor de A, multiplicado por el coseno del ángulo teta. Eso es AX. Por lo tanto, entonces, yo puedo decir que FAX, hagámoslo aquí, FAX no es otra cosa más que lo que mide la fuerza aplicada, pero multiplicado por el coseno del ángulo que teta, de esa inclinación, ¿sí? Eso es FAX. Y también les decía que en este triángulo rectángulo este valor de AY es este mismo valor, ¿sí? Y en este triángulo rectángulo el cateto opuesto por trigonometría es el seno del ángulo teta. Eso lo vimos en las identidades trigonométricas. Por lo tanto, entonces podría yo decir que el valor de AY, ya sabemos que sería el valor de A multiplicado pero por el seno del ángulo teta, ¿sí? Eso lo vimos en trigonometría, eso lo vimos cuando estuvimos estudiando las componentes rectangulares de un vector para poder hacer suma de vectores. Por lo tanto, este FAY, que es la componente de la fuerza aplicada pero en el eje Y, sería la fuerza aplicada, que es el vector como tal, multiplicada por el seno del ángulo teta. Entonces ahí tenemos el valor de las dos componentes. Miremos que la fuerza aplicada realmente solita no está afectando sus componentes rectangulares. Entonces voy a borrar aquí, este era un recorderis, y vamos entonces ahora a mirar cómo se nos formarían la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, entonces ahora el paso 3, recordemos que el paso 3 sería la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces vamos a obtener primero la sumatoria de fuerzas en X, a ver cómo queda en el ejercicio. La sumatoria de las fuerzas en X no es otra cosa más que recorrer todo el eje X para ver qué encontramos allí. Y pueden observar entonces que encontramos primero la fuerza de rozamiento, que es negativa, ya sabemos porque está sobre el eje de las X negativo. Y seguimos y encontramos la componente rectangular FAX, ¿sí? La componente rectangular FAX es positiva porque está sobre el eje de las X positivas, entonces sería más FAX. Como el cuerpo se está desplazando en esa dirección, entonces esto se iguala a masa por aceleración, ¿sí? Esa es la sumatoria de las fuerzas en X. Ahora miremos la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿sí? Entonces observemos que dentro de la sumatoria de fuerzas en Y, mire lo que sucede, hay un cambio significativo. Observen que si yo empiezo a desplazarme por todo el eje de las Y, voy a encontrar primero la fuerza normal, que es positiva porque está en el eje de las Y positivas, entonces sería la fuerza normal, sumado, recuerde que esto es una sumatoria, sumado, y sigo desplazándome, y mire que aquí me voy a encontrar. Me voy a encontrar a la componente rectangular de la fuerza aplicada, pero en Y, que también es positiva porque está en el eje positivo de la Y. Entonces sería más FAY, ¿sí? Y sigo desplazándome por todo el eje y por último me encuentro con el peso. Pero el peso es negativo, lo puedo poner de una vez negativo porque menos por más me da menos. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué igual a 0? Porque sobre este eje no hay movimiento, solamente hay movimiento sobre el eje X. Ok, entonces ahora el objetivo es obtener, ¿sí? Ya después de haber obtenido la sumatoria de las fuerzas, sería el paso 4, que sería obtener las ecuaciones que me arroja cada una, o las fórmulas que me arroja cada una de las ecuaciones generales. La ecuación general que salga aquí y la ecuación general que salga en este paso.